tus brazos percibí ese amor guardado para mí. Tengo en él seguridad. Dios bendito, nunca fallarás. Lo que antes conocí fue una sofocante ilusión. Puedo por la cruz volver a ti. La verdad me libertará. Aun cuando sea contrario a lo que siento, aun cuando sea difícil de aceptar, voy a confiar en tus planes y caminos. La verdad me libertará, aunque parezca imposible a mis ojos, o cuando pienso que ya no puedo más, clamo por fuerza y victoria en tu nombre. Dios bendito, nunca fallará. En tus brazos percibí ese amor guardado para mí. Tengo en él seguridad. Dios bendito, nunca fallarás. Lo que antes conocí fue una sofocante ilusión. Puedo por la cruz volver a ti. La verdad me libertará, aun cuando sea contrario a lo que siento, aun cuando sea difícil de aceptar, voy a confiar en tus planes y caminos. La verdad me libertará, aunque parezca imposible a mis ojos, o cuando pienso que ya no puedo más, clamo por fuerza y victoria en tu nombre. Dios bendito, nunca fallará. Amén, hermanos, gracias al Señor, ¿verdad?, por una nueva oportunidad que el Señor nos da de poder transmitir esta palabra, ¿verdad? Algo que ganaba en el Señor en esta semana es que no somos los mejores, no estamos aquí por mérito propio, pero creemos que Dios tiene prisa y Dios quiere usarnos. Hermano, ese es el objetivo. Dios quiere usarnos y cada uno de nosotros necesitamos ver que fuimos llamados para ejercer una función en la iglesia. El Señor nos mostraba en la semana pasada, haciendo un poco resumen, o sea que nosotros fuimos alcanzados por la bendición que fue dada a Abraham. El Señor le dijo a Abraham: en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Hermano, y nosotros fuimos alcanzados por esta bendición. Usted necesita ponerse contento porque el Señor lo alcanzó a usted también. Me alcanzó a mí, lo alcanzó a usted. Y esta bendición habla que del Espíritu prometido, que es Dios mismo con nosotros. O sea, Emmanuel. Hermanos, necesitamos estar alegres, contentos y ver que en medio de toda situación hay un Dios que está con nosotros. Emmanuel,
está con nosotros. Pero el Señor no se queda ahí. El Señor nos hablaba que la iglesia tiene una función clara y es algo que nosotros necesitamos ver. Y la función de la iglesia es establecer el gobierno de Dios en esta tierra. Con este objetivo Dios nos colocó en este ambiente, el ambiente del vivir de la iglesia donde hoy está trabajando en cada uno de nosotros. Hermanos, con un solo objetivo, de formar el hijo varón. Hermanos, de formar los vencedores. Hermanos, y esto debe llenarnos a cada uno de nosotros de ánimo, debe llenarnos de fortalecimiento aún en medio de toda situación que hoy vivimos para seguir avanzando. Porque creemos que estamos en la promesa de Dios. Hermanos, y que si estamos en Dios, Dios nos llevará a cumplir esta medida, este plan que tiene para cada uno de nosotros. Me gustaba que en esta semana el Señor nos compartía que nosotros hacemos parte de una naturaleza celestial. Nosotros nacimos de arriba cuando recibimos al Señor, cuando nacimos de nuevo, recibimos un nacimiento de lo alto. Por ende, nosotros no somos de esta tierra. Automáticamente, cuando nosotros nacimos, entramos a ser participantes de todas las promesas de Dios. Entramos a ser parte de la iglesia, del cuerpo de Cristo. Hermanos, y en el día lunes el Señor nos habla de la iglesia como la mujer virtuosa. Anteriormente, cuando nosotros, éramos más jóvenes, siempre aplicábamos esta palabra a la que iba a ser nuestra compañera, a la que el Señor estaba preparando para nosotros, para el día de nuestro casamiento, de nuestro matrimonio. Pero el Señor en esta semana nos daba un enfoque diferente. No que ese enfoque no sea válido, sí es válido, pero esta semana el Señor lo aplicaba a la realidad de lo que es la mujer virtuosa. Nosotros muchas veces queremos buscar una mujer virtuosa, una mujer que sea capacitada en todo. Hermano, pero eso es imposible conseguirlo. Eso solamente lo puede cumplir la iglesia, porque Dios está preparando la iglesia para que la iglesia sea la esposa de Cristo, la novia. Hermano, y gracias a Dios por esta palabra, porque esta palabra nos lleva a ver que hoy nosotros como la iglesia tenemos una función, y es preparar el ambiente para el surgimiento del Rey, para el surgimiento de Jesús. Porque como dice aquí, vamos a buscar Juan 5:22, dice que el juicio le fue dado al Hijo y el Hijo necesita venir a juzgar. Pero Dios hoy tiene un medio y ese medio es la iglesia. 5:22 dice: porque el Padre a nadie juzga, sino que todo juicio lo dio al Hijo. Amén, alabado sea el Señor. Hermano, todo juicio ve establecido. Dios estableció al Hijo para que el Hijo pueda juzgar en esta tierra. Pero gracias que Dios hoy está utilizando un medio, y este medio es la iglesia. Por eso la iglesia en esta tierra tiene una función. Hermanos, nosotros tenemos una función. Cada uno de nosotros que fue llamado, que hacemos parte de la raza llamada, venimos a esta tierra con una función. Y es cooperar con Dios para el establecimiento de su voluntad, de su deseo. Pero el Señor nos mostraba que esto no se logra independiente de Dios, independiente de la iglesia, independiente de la palabra. Dice que Dios estableció un ambiente, una esfera. Por eso nosotros necesitamos ser conscientes y percibir que Dios quiere sacarnos de la esfera terrenal para introducirnos en la esfera celestial donde Él puede trabajar. Hermano, cuando nosotros estamos en la esfera terrenal, en nuestro hombre natural, en nuestra mente natural, hermanos, nos hacemos inútiles en el plan de Dios. Hermanos, pero cuando nos volvemos al Señor, reconocemos que Dios preparó algo precioso para nosotros, vuelve ese encargo
Y algo es transmitido a nuestro corazón. Pero ¿por qué viene esto, hermano? Por la palabra profética. Me gustaba que el Señor decía que, hermano, hay una guerra hoy en nosotros, hoy en este mundo. Pero pensamos a veces que la guerra es contra el enemigo, contra las personas de afuera. No, la guerra hoy es contra nosotros mismos. Hay algo que nos impide hacer la voluntad del Señor. Pero el Señor nos daba la solución, aleluya. Dice, la manera de luchar, de pronto antes pensábamos que era orando 40 días y 40 noches, subiendo el monte de Monserrate de rodillas, como muchas personas lo hacen. No, el Señor nos decía, la manera de vencer al enemigo es predicando el Evangelio. Hermano, cuando nosotros predicamos el Evangelio, algo se añade a nosotros, algo se activa en nosotros, nuestro espíritu se activa. Porque recuerda que al principio compartí que la promesa que recibimos del Señor, la bendición de Abraham es el Espíritu. Y cuando nos unimos al Espíritu del Señor, hermano, podemos caminar con Dios. Y me gustaba que decía que, perdón, voy a leer aquí. Dice, que Dios quiere una realidad, dice, pero para tener un vivir de realidad es necesario que enfrentemos una batalla espiritual contra las fuerzas que nos obligan a vivir atados a las cosas terrenales. Hermano, no es que nosotros queramos vivir atados, no, hay un poder que nos obliga, como decía el apóstol Pablo, porque el querer hacer el bien está en mí, pero no el hacerlo, hay una fuerza contraria. Pero hermano, nosotros necesitamos pedirle al Señor salir de esta esfera, salir y batallar contra esta fuerza negativa que no nos deja hacer la voluntad del Señor. Hermano, y gracias a Dios porque Dios hoy nos está dando la manera. Y para darle paso a los hermanos, yo quisiera compartir una pequeña experiencia que me pasó en estos días que estaba en Red Aval. Es una corporación. Hermano, yo tenía miedo predicar el Evangelio. Y llegué allí, hice lo que iba a hacer, pero Dios me dio la osadía de decirle a ese muchacho, yo le dije, ¿cómo es tu nombre? Él me dijo, mi nombre es Leider Maestre, perdón. Yo le dije, ¿puedo orar por usted? Y me dijo, sí, claro, ore por mí. Hermano, y tuve esa osadía de orar por él. Me dijo, a mí me gusta el fútbol y yo quiero cumplir los logros de mi vida. Él es un cajero en esa red bancaria. Hermano, y cuando salí de ese banco, hermano, yo sentí algo en mi corazón, sentí felicidad. Y sentí que esto es lo que puede llenar nuestras vidas. Sí, hoy nosotros tenemos muchas cosas que hacer, pero nuestra función en la iglesia es hacer la voluntad del Señor. Hermano, que el Señor nos ayude. Como compartía, no somos los mejores, pero Dios le agradó escogerlo a usted y a mí. Y que hoy hagamos parte de la bendición de Abraham. Hermano, Jesús es el Señor. Que Dios nos ayude, que Dios nos dé la fuerza para seguir cumpliendo el deseo de su corazón, que es que su voluntad sea hecha en esta tierra por medio de la iglesia. Aleluya. Gracias al Señor porque la iglesia, como mujer virtuosa, el Señor la está preparando para llevar a cabo la voluntad del Padre. Hermanos, qué alegría. Esta palabra que nos da dirección, como nuestro hermano comparte, el Señor que está haciendo con nosotros, el Señor nos está llevando, desea cambiarnos de la esfera terrenal a la esfera celestial. Por eso, en su palabra, cuando el Señor nos introduce en esta semana en las 9 bienaventuranzas, allí nos muestra el Señor la manera práctica de trasladarnos de la esfera terrenal a la esfera celestial. Y el primer punto que el Señor abre a nosotros es qué significa ser bienaventurados, porque todas esas bienaventuranzas comienzan, bienaventurados los pobres en espíritu, bienaventurados los mansos, bienaventurados, todas estas bienaventuranzas comienzan. Entonces, el Señor nos muestra qué significa ser bienaventurado. ¿Qué es bienaventurado? Bienaventurado quiere decir feliz.
Hermano, usted es una persona bienaventurada. Y aquí el Señor en su palabra en Mateo nos muestra que si nosotros practicamos estas bienaventuranzas, ahí es donde encontraremos la verdadera felicidad. Usted quiere ser feliz, ¿verdad? Todos deseamos la felicidad. Pero el Señor aquí en Mateo nos muestra en qué consiste la verdadera felicidad. Que ha sido temas de muchos libros, temas de muchos filósofos, pero en realidad el Señor nos muestra que la felicidad no consiste en las cosas que nosotros poseemos, no consiste en que usted tiene el mejor empleo, no consiste en que usted recibe un gran regalo, un elogio, no consiste en recibir y recibir. Claro que si usted obtiene cosas, le hacen sentir felicidad, pero la verdadera felicidad, como nos muestra Mateo, es que nosotros, como la iglesia, por venir del verdaderamente feliz, el dador universal, que es Dios, hermanos, y nos conectamos con Él porque venimos de Él, porque nos creó para eso, entonces ahí está la verdadera felicidad. La verdadera felicidad es estar conectados al Padre, conectados a nuestro Dios, porque Él es el dador universal. Por eso dice la palabra, más bienaventurado es dar que recibir. Y el Señor nos dio a su propio Hijo, el Padre nos dio al Hijo por su gran amor. Hermano, nos entregó lo más grande. El Padre entregó al Hijo por su gran amor. El Padre nos entregó el diseño más maravilloso de todo este universo para que nosotros pudiésemos vivir. Y el Padre en su naturaleza es feliz porque Él se da y se está dando todavía a sí mismo y quiere darse a la humanidad. Entonces, hermanos, esta luz, esta revelación que nos trae la palabra profética, que realmente nos traslada de lo terrenal al plano celestial, haciendo la voluntad del Padre, es el camino, es la medicina, es lo que Dios le trae a usted y le trae a mi vida para que experimentemos una verdadera felicidad. ¿Por qué nosotros a veces no experimentamos paz, alegría, gozo? Porque estamos conectados buscando solamente satisfacer nuestros proyectos o satisfacer cosas terrenales. Y cuando nosotros no encontramos, muchas veces no obtenemos esas cosas, ¿qué pasa? No nos alegramos, ¿verdad? Nos ponemos tristes, nos angustiamos, porque todavía estamos desconectados con lo terrenal y no con lo celestial. Claro, usted en su empresa, en su trabajo, donde usted esté, usted puede experimentar el dar. Y hay algo, hermanos, entrando rápidamente a la práctica, porque Dios nos lleva a la práctica. ¿Cómo nosotros somos trasladados al plano celestial? Hermanos, es real que en el colportaje dinámico se experimenta felicidad. Es real. Ayer el Señor me dio una experiencia en mi interior cuando pude colocar un libro en las manos de una persona y no regalarlo, vender el libro. Y el Señor también trabajó en mi corazón porque aquí adentro de mí muchos obstáculos. Siempre me acostumbraba a regalar un folleto o a regalar un periódico. Y en mi mente siempre había que la gente no tiene dinero, que no, uno mismo se pone sus trabas. Pero si hacemos la voluntad del Padre, ayer pude ver más que ahí en los libros es donde está el plato fuerte que muestra la verdadera felicidad para las personas. Y eso bulle en nuestro corazón. Por eso los invitamos en el colportaje dinámico, amados hermanos, que si queremos ser trasladados en la práctica al plano celestial, el colportaje dinámico es un camino dado por Dios. Es el regalo del Padre para que nosotros seamos verdaderamente felices. Hermano, esto lo podemos experimentar. Y esto es lo que Dios quiere para sacarnos de esta esfera terrenal. Podemos hacerlo, podemos practicarlo. Entonces vienen las pruebas, vienen las dificultades. Ayer mientras le compartí a una persona, esa persona estaba en situaciones como todos nosotros y todos pasamos por pruebas. Pero cuando en medio de la prueba buscamos la presencia del Señor, en su presencia hay plenitud de gozo, en su presencia hay delicias, ¿qué nos pasa? Somos introducidos en el plano celestial y viene alegría a nuestro corazón. Entonces, ¿usted y yo queremos la verdadera felicidad?
Hermano, no hay otro camino sino hacer la voluntad del Padre. Por eso el Hijo dijo en Proverbios 8:30, que habla del Hijo: estaba yo allí, en esta versión, a su lado, como hábil trabajador, lo hice sentirse feliz todo el tiempo. Fuimos creados con un propósito, fuimos creados con un motivo principal: hacer la voluntad del Padre. Y cuando la hacemos, ahí encontramos la verdadera felicidad. Y finalmente, hermanos, recuerden quiénes somos nosotros. Nosotros, como dijo el Señor en Juan, como Él decía, el Señor decía: no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. La iglesia no es de este mundo. Pero ¿por qué estamos todavía en este mundo? Para traer lo celestial a esta tierra y para ser verdaderamente felices haciendo la voluntad del Padre. Hermanos, sigamos adelante, que es más bienaventurado dar que recibir. Amén. Para seguir con la línea de la palabra que el Señor viene hablando para ser feliz, necesitamos ver cómo fue creado el hombre. Aleluya. Génesis 2:7, en la palabra Dios muestra la manera como fue creado el hombre. Dice: entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Aleluya. Fue el hombre un ser viviente. Dios hizo nuestro cuerpo con el polvo de la tierra. En ese primer momento el cuerpo aún no tenía vida. Aleluya. Amén. Porque Dios hizo el cuerpo del hombre del polvo de la tierra, porque sin el cuerpo no podemos vivir aquí. Señor Jesús, el deseo de Dios es que el hombre viva en la tierra para hacer su voluntad. Amén. Por eso, hermanos, necesitamos mirar que el deseo de Dios es que hagamos su voluntad. Entonces Dios sopló en la nariz del hombre aliento de vida. Amén. Y llegó a ser un alma viviente. Amén. La expresión soplo de vida, que viene de la palabra hebrea nesaumat, es traducida como aliento de vida. En Génesis 2:7, la misma palabra es traducida en Proverbios 20:27 como espíritu del hombre. Amén. Cuando Dios sopló el aliento de vida hacia adentro del muñeco de barro, el espíritu humano fue formado. Aleluya. El espíritu humano fue formado por el soplo de Dios. Amén. Y necesitamos mirar de que este soplo de Dios viene del Todopoderoso y Eterno. Por tanto, mi espíritu humano y su espíritu humano vino de la vida de Dios. Amén. Entonces necesitamos mirar, hermano, que nosotros, cada uno de nosotros tenemos una personalidad. Nosotros no fuimos creados como robots. Señor Jesús, fuimos creados con un alma, con un cuerpo y con un espíritu para vivir aquí en la tierra. Aleluya. Vemos que Dios ha puesto la eternidad en el corazón de cada uno de nosotros. Eso lo dice Eclesiastés 3:11. Amén. Por eso nosotros necesitamos mirar que nuestro cuerpo terrenal no solamente está formado por el soplo de Dios, pero la única relación que tenemos en nuestro cuerpo es que un día, cuando el cuerpo muera, no tendrá ninguna más conexión con la tierra. Por eso debemos vivir para las cosas de arriba, como dice Colosenses 3:1. Pues si habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios.
nuestro nuevo origen es celestial. Por esa razón no debemos empeñarnos en obtener tantas cosas aquí en la tierra. Cuando creímos en Jesús, fuimos regenerados. Aleluya. Gracias, porque cuando creímos en Jesús, fuimos regenerados por medio del nuevo nacimiento. Señor Jesús, Jesús le dijo a Nicodemo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Oh Señor Jesús, nacer de nuevo no es volver al vientre materno. Nuevamente en la tierra, la palabra nuevo está en el versículo que se refiere a nacer de arriba, nacer del cielo, nacer de Dios, nacer de lo alto. Si alguien no nace de arriba, de lo alto, no puede ver el reino de Dios. Aleluya. Porque el reino de Dios es celestial. El reino de Dios es de arriba. El Señor Jesús reafirma la necesidad de nacer de nuevo, es decir, nacer de arriba, en la cual en el versículo 7 de Juan dice, no te maravilles que te dije, es necesario nacer de nuevo. La iglesia está compuesta con personas creadas con el primer soplo divino, que además fueron regenerados de arriba. Por eso el segundo soplo, y habiendo dicho esto en Juan 20, 22, dijo, recibid el Espíritu Santo. Después de la regeneración debemos vivir en el Espíritu, buscando las cosas de arriba, pensando en ellas, y no vivir por nuestra lógica, que buscar las cosas de aquí, de la tierra. Pero muchas veces, hermanos, lamentablemente, hacemos eso. Oh Señor Jesús, por eso, Señor, una vez que fuimos regenerados, tenemos un vivir celestial. Aleluya. Por eso recibimos el soplo de Dios en el momento en que fuimos creados. Pero también recibimos el soplo del Espíritu en el momento en que fuimos regenerados. Oh Señor Jesús, por eso, hermanos, necesitamos mirar que la iglesia no es una organización humana, ni religiosa, ni terrenal. La iglesia es un organismo vivo y celestial. Señor Jesús, amén. Cristo es el Señor. Alabado sea el Señor por esa palabra que nos revela, hermano, cuán importante, la importancia de haber sido creado a imagen y semejanza de Dios, de tener esa naturaleza de Dios, esa naturaleza celestial. Tenemos el soplo de Dios, el primero, el segundo, hermanos, que nos lleva a tener un vivir, hermanos, en el plano esto nos permite vivir en este plano celestial, porque hay una voluntad que atender, y unido a este encargo podemos ver, hermanos, la importancia del reino de Dios, que es importante. Una vez que fuimos creados por Dios y para Dios, hay un propósito en todo esto. El Señor nos explicaba en esta semana sobre el reino de Dios, que comprende, hermano, corresponde al dominio de Dios. Esto va de eternidad a eternidad. Sin embargo, hay un reino de los cielos, y ese reino de los cielos está incluido en ese reino de Dios. Y este reino de los cielos comprende a partir desde la iglesia, la era de la iglesia, que es en el aspecto terrenal en este momento, y el reino milenar, que es en el aspecto celestial. Con esto es importante saber, hermanos, que hoy el reino de los cielos, nosotros lo podemos, él aparece en este momento en dos aspectos, el reino de los cielos, con respecto al aspecto en su realidad y el aspecto de la apariencia. Una vez más, el reino de los cielos, que comprende desde la era de la iglesia hasta el reino milenar, lo podemos ver en dos aspectos, ¿ok? En el reino, en cuanto a su realidad y en cuanto a su apariencia.
El Señor comenzaba el significado, a explicar acerca del significado de la apariencia del reino de los cielos. Entonces, la apariencia del reino de los cielos es la configuración exterior, ¿sí? Es lo que vemos de algo, como su fachada, es la percepción superficial de algo. Mire que en Mateo 13, el Señor nos explica acerca de la apariencia del reino de los cielos en 7 parábolas. Y siempre menciona esta frase que dice, el reino de los cielos es semejante. Esa semejanza habla de la apariencia. Y en cuanto a la semejanza, a ver, ¿qué significa? Porque la semejanza es tener la misma apariencia de algo, pero con un contenido diferente. Por eso en esas parábolas se menciona el trigo y la cizaña. Mire que el trigo y la cizaña se parecen, pero el contenido es diferente. En cuanto a los utensilios, mire que hay vasijas, ¿sí? Hay utensilios para honra, que pueden tener la misma forma, pero unos son para honra y otros son de deshonra, para deshonra. Entonces, mire, la apariencia, ya en el aspecto práctico, la apariencia del reino de los cielos habla del cristianismo en general. Pero nosotros no fuimos llamados a vivir la apariencia del reino de los cielos. Nosotros fuimos llamados a vivir la realidad del reino de los cielos, hermanos. Aleluya. Entonces diga y escriba, fui llamado a vivir la realidad del reino de los cielos. Necesitamos subir un paso más allá, hermanos, porque los que viven, mire, los que viven en el reino de los cielos, en la realidad del reino de los cielos, ¿qué sucederá? Los que viven van a traer la manifestación del reino de los cielos. Entonces, hoy, esta realidad debemos vivirla. ¿Y dónde está contenida esa realidad, hermano, del reino de los cielos? El Señor nos la describe en los capítulos 5, 6, 7, que habla de la constitución, hermano, de eso, de los ciudadanos del reino de los cielos, que está en Mateo 5, 6, 7, donde están las bienaventuranzas que más adelante el Señor nos va a mostrar, donde están toda esa constitución del reino de los cielos que nosotros como hijos de Dios necesitamos vivir. Por eso es importante estar en el plano celestial para poder tener un vivir conforme a el reino de los cielos. Viviendo la realidad del reino de los cielos, hermanos, nosotros traeremos la manifestación del reino de los cielos. ¿Qué significa eso? Que es el rey vendrá con su gobierno. Ya habla, hermano, cuando se cierra esta era de la iglesia, donde viene el juicio, se establece el juicio de Dios, hermano, y comienza esta era milenar. Y esta era milenar, ¿sí? Hay un aspecto celestial y un aspecto terrenal. El aspecto celestial está conformado por esos los vencedores, hermanos, aleluya, que reinarán con Cristo, amén. Ya en el reino milenar, hermano, hay 2 esferas, la parte celestial y la parte terrenal. Nosotros fuimos llamados a gobernar con Cristo en la esfera celestial, aleluya, amén. Porque en la parte, esa parte celestial, la esfera celestial, ese reinado en la parte celestial, está comprendido en Apocalipsis 20, del 4 al 6, que dice, Señor Jesús, en la parte B que dice, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con Él 1000 años. Aleluya. Ahí está el cumplimiento de esta profecía. Y esto se refiere, este reinado en la parte milenar, en esa parte celestial, es para usted y para mí, para aquellos que nos estamos preparando para vencer y reinar con Cristo. Porque la esfera terrenal, que habla de esta profecía que está para también el remanente judío, aquellos que se arrepintieron en la parte final, hermanos, que invocarán al Señor. Hay también un reinado, pero ya como sacerdotes. Hay un servicio para ellos, para enseñar a las naciones. Por causa del tiempo no vamos a explicar esto, sino este servicio es para enseñar a adorar, aleluya, a Dios, y le van a enseñar a las naciones. Usted fue llamado, y yo, hermano, recibimos esta palabra, es para ser parte de los que van a reinar en la parte celestial. Esto necesita un poco más de ampliación, hermano, pero aquí lo importante es que usted y yo podamos hoy vivir la realidad del reino. Mire, la realidad del reino, hermanos, Señor Jesús
solamente la podemos vivir cuando estamos conectados. Es importante saber que usted y yo tenemos lo necesario para estar conectados, aleluya. Tenemos el soplo, tenemos el Espíritu, aleluya. Y por medio del Espíritu usted y yo, cuando invocamos, nos conectamos. Y de manera práctica comenzamos a vivir y a hacer la voluntad del Señor. Y podemos experimentar lo que está en la constitución del reino de los cielos. Hermanos, vale la pena. ¿Por qué es importante explicar todo esto? Porque lo que hoy estamos haciendo, atendiendo la palabra profética que está unida a esa constitución, hermanos, esto nos lleva a practicar, a hacer la voluntad del Señor, a mirar que lo que estamos haciendo hoy, hermanos, atendiendo la voluntad, nos está abriendo el camino para que usted y yo podamos participar del reino milenar en la parte celestial, aleluya. Señor Jesús, hermano, vale la pena seguir avanzando, vale la pena, hermano, atender este llamado, vale la pena obedecer, vale la pena vaciarnos y unirnos, hermano, a esta palabra. Dice para finalizar y darle la entrada al hermano, dice así: en la parte celestial del reino milenario, Cristo reinará con los vencedores, los cuales no tendrán un cuerpo físico, sino un cuerpo de resurrección, aleluya. Hermano, mire, y cuando llegue el nuevo cielo y la nueva tierra, no solamente aquellos que tuvieron en la parte negativa del reino milenar, que esta parte no la vamos a tocar, se unirán con los vencedores y serán la esposa, hermano, de Cristo por toda la eternidad, aleluya. Entonces, hermano, hoy vale la pena vivir la realidad del reino de los cielos, no la apariencia no tiene nada, la apariencia, hermano, Señor Jesús, lo que nos engaña, y al final, hermano, no tendremos reino. Pero los que vivimos, los que estamos buscando vivir en el reino de los cielos, en la realidad del reino de los cielos, hermano, de una manera práctica, estamos, hermano, poco a poco labrando ese camino para reinar con Cristo en la parte celestial. Jesucristo es el Señor, hermano, vale la pena obedecer, vale la pena atender esta palabra profética, vale la pena hacer colportajes dinámicos, vale la pena disfrutar de las reuniones, vale la pena unirnos al apóstol en el tiempo presente. Jesucristo es el Señor, amén. Jesucristo es el Señor, hermanos. Bueno, ya de aquí en adelante pues nos toca hablar un poco acerca además del reino, la naturaleza de este reino, y hablando un poco acerca de las bienaventuranzas. Hermanos, las bienaventuranzas describen el carácter de aquel que vive la realidad del reino de los cielos. Vuelvo a repetir esto, hermanos. Las bienaventuranzas describen el carácter de aquel que vive, ¿qué? La realidad del reino de los cielos, así como mi hermano Antonio pues la estaba compartiendo, lo estaba diciendo. Ya no vamos a hablar acerca de la apariencia, ni tampoco todavía completamente de la manifestación, pero sí nos toca hablar acerca de la realidad. Y esto es lo que nosotros vemos aquí a partir de Mateo capítulo 5, desde el versículo 3 hasta el versículo 12, donde se menciona que el Señor Jesús, subiendo a lo alto, pues se sentó, ¿cierto? Cuando subió al monte, vinieron a él sus discípulos y abriendo su boca les enseñaba diciendo, vamos a tocar la primera bienaventuranza que dice, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Hermanos, bueno, según lo que nosotros estábamos mirando, según lo que los hermanos nos están enseñando, lo que nos están transmitiendo, el hermano que compartió este texto, que compartió esta parte, pues él se enfocaba mucho en la versión portuguesa de la versión King James de la Biblia. Y aquí muestra de que, le voy a leer este pequeño párrafo porque me pareció muy interesante, me pareció muy que llega mucho al punto, hermanos, queremos tener la gracia para poder transmitir esto, que Dios nos ayude en esta mañana. No es fácil transmitir esto, pero que Dios nos ayude. Vamos a hacernos pobres en espíritu también nosotros para poderlo transmitir. Dice así, cuando Dios dio la ley al pueblo de Israel, los escribas y fariseos enseñaban que quien cumple toda la ley con exactitud es rico en el Altísimo. Miren esto es lo que de pronto los fariseos dentro del pueblo judío y los escribas siempre han enseñado de generación en generación, de tradición en tradición.
Y quien aún recibe esto desde pequeño, porque ellos tienen esto en ese pueblo, ¿cierto? En esta tradición, se hace más rico aún todavía. O sea, quienes tienen más conocimiento, quien tiene más contenido de la ley, quien más es lleno de esto, hermanos, es más rico aún todavía. Pero el Señor, a través de su palabra, nos está diciendo lo siguiente, hermanos. Jesús, aquí en Mateo capítulo 5, versículo 3, vamos a tocar la palabra pobre. Hermano, yo quiero que usted lo coja y lo subraye, no solamente le abra comillas, sino que lo meta dentro de paréntesis, lo raye bien. Porque este pobre aquí, hermano, se refiere a la parte natural que nosotros de pronto conocemos, ¿cierto? Sino que se está refiriendo a que las exigencias del cumplimiento de la ley de Dios, hermanos, no se pueden cumplir de una manera terrenal, no se pueden cumplir de una manera como nosotros lo veníamos viendo anteriormente, con nuestra fuerza natural, con nuestra capacidad, con lo que nosotros somos, con lo que nosotros pensamos, con nuestras actitudes, con nuestra experiencia, con nuestra propia hermanos, sino que hacerse. Amén, hermanos. Entonces, en la vida cristiana ocurre lo mismo. Muchos cristianos piensan que pueden agradar a Dios con su fuerza, con su capacidad, con su ser natural, pero esto no es así. La capacidad de guardar la ley hace que la persona sea arrogante, sea rica, sea prepotente, intentando cumplir los principios celestiales de Dios. Hermanos, esto lo vamos a lograr ¿cómo, hermanos? Esto lo vamos a lograr es en la esfera celestial. Esto no lo vamos a lograr en la esfera terrenal. Hermanos, nosotros necesitamos despojarnos, necesitamos permitir que el gobierno de Dios actúe en cada uno de nosotros y en nuestro vivir. Hermanos, la expresión ser pobres en espíritu tiene una connotación, como yo lo estaba diciendo, se refiere al espíritu humano, que es la parte más interior, que es la parte más profunda, que es la parte que necesita ser llena de Dios, ¿cierto? Es el órgano que Dios obtuvo, que Dios tiene para poder, ¿cierto?, cumplir el propósito y el deseo de Dios. Hermanos, cuando Dios se está refiriendo a ser pobres en espíritu, hermanos, se está refiriendo a que nosotros necesitamos nacer de nuevo, necesitamos volvernos a Dios, porque si nosotros no hacemos esto, hermanos, nosotros no podemos conocer a Dios, no podemos llevar a cabo el plan y el propósito de Dios, y aún más, no podemos ver el reino de Dios. No podremos entrar en el reino de Dios. Amén, hermanos. Entonces, este de pronto es el primer punto con respecto a la primera bienaventuranza. En el versículo 4 de Mateo capítulo 5, nosotros vemos lo siguiente, dice, siguiendo con la otra bienaventuranza, dice, bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Hermanos, aquí cuando está hablando acerca de los que lloran, hermanos, no se refiere a que nosotros ahora pues vamos a hacer un drama, vamos a hacer un show, o nosotros vamos a vivir en un estado de tragedia y vamos a estar siempre llorando, sufriendo, con tristeza, y que por eso vamos a ser consolados. No. Cuando el Señor se está refiriendo aquí a los bienaventurados que lloran, porque ellos recibirán consolación, hermanos, se está refiriendo específicamente a la condición de este mundo. Se está refiriendo a la condición de cómo está el hombre, cómo está hoy en día. Hermanos, el hombre hoy está completamente desconectado de Dios. El hombre está desconectado completamente de Dios. En Romanos capítulo 3, versículos del 10 al 12, en estos textos nosotros podemos ver de que el hombre, a pesar de que recibió el soplo de Dios, como lo decía mi hermano Adalberto ahorita, a pesar de que recibió la vida divina, hermanos, el hombre que ha recibido la vida divina, está completamente desconectado de Dios. No tiene a Dios, no entiende a Dios, no quiere a Dios, no busca a Dios, ¿cierto? No quiere hacer la voluntad de Dios, está totalmente distanciado de Dios. Entonces, hermanos, usted no cree, y yo, que nosotros necesitamos orar por la condición de este mundo, que necesitamos orar por la condición del hombre. Hermanos, yo en estos días que aproveché las semanas pasadas, estuve visitando un hermano que está completamente fuera de la comunión de Dios. Su vida es un desastre, su vida, su matrimonio se deshizo. Hermanos, eso es lo que nosotros estamos viendo hoy a través de la situación del mundo.
Entonces, ¿qué necesitamos hacer? Bueno, hermanos, aquí por lo menos los santos nos están recomendando algo y es lo que nosotros estamos viendo a través de las herramientas que los hermanos están compartiendo, a través del colportaje dinámico, a través de puedo orar por usted. Cada vez que usted y yo tomamos a una persona y le decimos puedo orar por usted, en ese momento nosotros estamos mirando la condición que tiene el hombre. Porque aún si esa persona sale llorando, usted y yo también terminamos llorando por ellos. Porque estamos viendo la condición. Llorar, hermanos. Llorar, llorar, llorar por este mundo. ¿Cierto? Llorar por esta condición. En Mateo capítulo 9, versículo 35, ya para darle paso a mi hermano, que ya viene a hablar de la otra bienaventuranza, nosotros vemos de que Jesús recorría las calles, recorría las aldeas, recorría las ciudades, ¿cierto? Y cuando él veía la condición de las personas que hacía él las veía que estaban desamparadas, desatendidas, ¿cierto? Como ovejas sin pastor. ¿Y qué hacía el Señor? El Señor lloraba por ellas, las sanaba, las cuidaba, las curaba. Hermanos, hoy en día, cuando tú y yo también salimos a predicar el Evangelio, el Señor también sale contigo y también sale conmigo. Y en ese momento también el Señor sale y también llora, también les predica. Hermanos, y en ese momento también las personas pueden ser restauradas, pueden ser sanadas. Hermanos, ¿esto qué va a hacer? Esto va a hacer que el reino de Dios sea traído aquí a la tierra, que el reino de Dios gobierne y, hermanos, así nosotros podemos hacer su voluntad. Jesús es el Señor, hermanos. Amén. Amén, Jesús es el Señor. Hermanos, de verdad, esta bienaventuranza, el Señor desea que nosotros como su iglesia, hermanos, podamos practicar. Aquí el deseo, hermano, es que si cada uno de nosotros hemos sido bienaventurados, Dios quiere que nosotros entremos en la práctica de esta bienaventuranza. Hermano, dando continuidad, Mateo 5, el Señor nos hablaba de otra bienaventuranza, y era el versículo 5, que dice, bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Hermano, y el Señor daba énfasis en cuanto a los mansos. ¿Qué significa ser manso? El Señor nos daba varios significados como pacífico, gentil, dócil, humilde, pero la mejor traducción en cuanto a manso, hermano, es ser humilde. Hermano, y esta humildad proviene del Espíritu, es la humildad del mismo Señor que decía que yo soy manso y yo soy humilde. Aprended de mí, decía el Señor. Hermano, y Dios desea que ahora nosotros podamos experimentar tal humildad. Hermano, ¿por qué? Porque ser humilde, hermano, es ser uno con el hablar profético. Es ser uno con las prácticas que el Señor nos está dando. Hermano, hoy Dios nos está dando una práctica muy saludable y es colportaje dinámico. Una herramienta que el Señor está dando, hermano. ¿Por qué muchas veces nosotros no salimos? ¿Por qué muchas veces nosotros no obedecemos? ¿Por qué no sembramos un libro? Nos da temor, nos da miedo. Hermano, porque nos falta ser mansos. Nos falta ser humildes. Hermano, porque uno que es manso y es humilde, hermano, es uno que obedece la voluntad del Señor. Mire, me gustaba el testimonio que daba nuestro hermano Juan al inicio. Muchas veces a nosotros nos da pena. Se nos hace más fácil dar el libro o dar el periódico para no comprometernos con la persona en cuanto al valor del periódico o del libro. Hermano, muchas veces cuando sucede eso, es falta, hermano, de tener humildad. Es falta, hermano, de ser manso. Es falta, hermano, de ser pacífico, humilde. Hermano, usted quiere ser bienaventurado. Usted quiere ser feliz. Hermano, necesitamos ser mansos. Necesitamos ser humildes. Necesitamos obedecer a la palabra. Hermano, y el Señor nos decía, ¿qué es ser humilde? Hermano, ser humilde es uno que confía en el Rey. Es uno que confía en el Señor. No es uno que confía en sí mismo. Hermano, cuando salimos, a veces no salimos porque confiamos en nosotros mismos. Hermano, confiamos más en nuestra capacidad, en nuestra habilidad, porque sabemos mucho, en nuestras tácticas, en nuestras prácticas. No, hermano, ser humilde es uno que confía totalmente en el Señor. Hermano, para ser feliz, bienaventurados, necesitamos confiar en el Señor. Hermano, y el Señor me gustaba que decía, sí podemos ser mansos. Hermano, sí puede ser humilde. Sí podemos, hermano, porque tenemos un Rey que tiene el control de todo. Amén. Hermano, sí podemos, porque tenemos un Rey que tiene el control de todo, hermano. Hermano, y el versículo 6 dice, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Hermano, y aquí el Señor también nos mostraba algo, hermano, que cuando hay justicia,
hay paz. Cuando hay justicia, tenemos paz. Cuando hay justicia, tenemos gozo. Hermano, y esta justicia, hermano, necesitamos practicarla con las personas que nos rodean, con el mismo Señor también. Hermano, necesitamos ser justos, necesitamos ser correctos. Una persona que es justa delante de Dios es una persona bienaventurada. Una persona que es justa, hermano, con las personas que lo rodean en su vida social, en el trabajo, en los estudios, en las calles. Cuando nosotros, hermano, practicamos esta justicia, hermano, sentimos un gozo, sentimos una alegría, hermano, y hay paz en nuestro corazón. Entonces, hermano, para que nosotros podamos ser bienaventurados, necesitamos practicar la justicia. Y el Señor decía que esta justicia, hermano, es Dios mismo. Dios es el patrón de la justicia. Hermano, Dios es justicia, Dios es manso, hermano, pero también el versículo 7, bienaventurados los misericordiosos, amén. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Hermano, está la justicia, hermano, y decía el Señor, ser justo es darle a alguien lo que merece. Eso es ser justo, darle algo a una persona que lo merece. Pero ser misericordiosos, hermanos, es darle a alguien lo que no merece. Hermano, eso es ser misericordioso. Es darle algo a alguien que no lo merece. Nosotros no nos podemos regir solamente con la justicia. No, necesitamos también, hermano, tener misericordia. Hermano, misericordia, compasión, empatía con las personas. Hermano, ¿por qué muchas veces, hermano, no salimos a las calles? El Señor nos está llamando a las calles. Salgamos, oremos por nuestros vecinos. Salgamos a las calles, a los barrios. El Señor nos convoca. Mañana sábado es una oportunidad. Salir a colportaje dinámico. Todos los jóvenes de la iglesia. La semana que viene, Expo Libro, hermano, Expo Festival en el Centro Comercial Unicentro. Hermano, 3 días, hermano, donde Dios quiere que usted vaya, la iglesia vaya. Donde va a haber tinieblas, gente perdida, gente desenfocada, el diablo haciendo desastre. Y Dios nos está llamando, bienaventurados los misericordiosos. Hermano, la otra semana, ¿qué tiene que haber? Esos mansos, esos misericordiosos, esos que tienen empatía, que saben que la gente, a pesar de que una felicidad momentánea, están destruidos. Y el Señor nos espera, hermano, con la literatura, orar por las personas. Hermano, necesitamos tener empatía, compasión con las personas. El Señor decía, no podemos decir, hermano, si nosotros decimos esto y alguna vez ha llegado a nuestras vidas, hermano, vamos a desarraigar esto. Dice, no podemos decir, eso no tiene nada que ver conmigo. No tengo nada que ver con eso. Aprendamos a tener empatía. Usted no puede decir, no, es que esta persona no me interesa, yo no sé por qué esté así, si está débil, si está frágil, si está perdida, si tiene... No, nosotros necesitamos tener empatía. Hermanos, necesitamos invocar el nombre del Señor. Esta bienaventuranza, hermano, es para que nosotros la practiquemos en nuestro vivir diario, en las calles, con nuestra familia. Hermano, y el punto central, sí podemos ser mansos, sí podemos ser misericordiosos, porque tenemos a nuestro Rey que controla todas las cosas. Jesús es el Señor, sigamos adelante. Amén. Aleluya, amados hermanos, gloria al Señor por estas bienaventuranzas. El Señor pues nos habló esta semana. Gracias al Señor, de verdad que habla del carácter de uno que vive la realidad del reino de los cielos. Gloria al Señor porque hoy en la vida de la iglesia, que es el cuartel general, con lo que nosotros libramos una guerra contra Satanás, porque es una guerra de reinos, ¿verdad? Una guerra de reinos, pero nosotros luchamos al lado, hermanos, de nuestro Señor. Nosotros luchamos de ese reino que va a permanecer para siempre el reino celestial. Entonces yo los invito, hermanos, ya para ir finalizando, vamos al libro de Mateo 5:8. Aleluya. Vamos a seguir desarrollando estas bienaventuranzas, aleluya, que hoy están, hermanos, en nuestro corazón, porque esto forma parte de uno, del carácter de uno que vive la realidad del reino de los cielos. Mateo 5:8 dice, bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Dice aquí, debemos actuar de manera pura en nuestro vivir cristiano, buscando mantener nuestro corazón puro,
Aleluya, no podemos dejar que la arrogancia, la ambición y la soberbia contaminen la pureza de nuestro corazón. Debemos estar atentos y mantener nuestro corazón puro, amados hermanos. No podemos dejar, hermanos, que la arrogancia, ¿verdad?, la ambición y la soberbia, hermanos, contaminen, hermanos, la pureza de nuestro corazón. Hermanos, yo los quiero invitar a ver unas características de ese que también tiene un corazón puro. Como el Señor nos hablaba a través de nuestro hermano Pedro Don, decía que uno que ama al Señor, hermano, uno que está velando por los intereses del Señor, uno, amados hermanos, que se preocupa, hermano, por el Señor, uno, hermano, que está allí, hermano, anhelando, amando la venida del Señor, es uno, hermano, que tiene el corazón puro. El Señor también nos hablaba que uno que tiene una fe sin hipocresía, ¿verdad? El Señor nos llevaba a 2 de Corintios 11:3, dice que la serpiente engañó a Eva y sus sentidos fueron extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Hermano, uno que tiene una fe sin hipocresía, amados hermanos, ese tiene un corazón puro. Aleluya, gloria al Señor. Dice, necesitamos tener un corazón puro, simple, para el Señor. Hermano, el Señor nos ponía el ejemplo de María, ¿cierto? Dice que el ángel apareció y le dijo, María, vas a concebir en tu vientre, ¿verdad?, a Jesús. Él va a ser el heredero del reino que no tendrá fin. Hermano, ¿y cuál fue la actitud de María? La actitud de María fue de simplicidad. La actitud de María, amados hermanos, fue de sencillez. Esa es la actitud que nosotros necesitamos tener hoy. Una actitud, esa relación con el Señor, amados hermanos, tiene que ser de simplicidad, tiene que ser de sencillez. El que tiene esa relación con el Señor, amados hermanos, es de corazón puro. María lo fue. Ella no dijo, eso nadie me lo va a creer. ¿Cómo así que esa historia que va a concebir en su vientre si yo no he tenido marido y todo eso? Hermano, pero ella fue simple, ella fue sencilla. Hoy necesitamos ser simples, hermano. Hoy necesitamos ser sencillos delante del Señor. Ese que tiene un corazón, hermano, simple y sencillo, hermano, tiene un corazón puro delante del Señor. Aleluya, amados hermanos, dice lo que el Señor nos hable, sí, amén. Aleluya, amados hermanos, hoy tenemos la palabra profética, ¿verdad? Como nuestro hermano Henry nos compartía, si somos fieles a esta palabra, si amamos esta palabra, hermano, todo lo que el Señor nos diga, vamos a decir sí, amén. Entonces, uno que tiene el corazón puro es uno que se une a la palabra profética, diciendo sí, amén, a todo lo que el Señor hoy nos está hablando. Hermano, dice, vamos a recibir con pureza, hermano, con simplicidad la palabra del Señor. Escríbalo ahí en el chat. Yo necesito recibir con pureza, con simplicidad la palabra del Señor. Uno que recibe la palabra del Señor con pureza, la recibe con simplicidad, ese tiene el corazón puro. Oh Señor Jesús, dice, uno que tiene el corazón puro no vive con sabiduría humana. Amados hermanos, uno que tiene el corazón puro porque es celestial. Nosotros no somos terrenales, nosotros somos celestiales. Uno que tiene el corazón puro, hermano, no vive, hermano, con sabiduría humana. Dice el Señor aquí, porque no somos de esta tierra, somos del cielo. Aleluya. Gloria al Señor, hermano. No podemos vivir con sabiduría humana. Escríbalo ahí en el chat. Yo no puedo vivir con mi sabiduría humana. Aleluya. Yo necesito, ¿verdad?, depender totalmente del Señor. Aleluya, hermano. Dice que nuestra relación con Dios tiene que ser de simplicidad y sinceridad. El Señor nos lleva, amados hermanos, a tener esa relación con el Señor, hermano, de simplicidad, hermano, y con mucha sinceridad, hermano, para tener ese corazón puro que el Señor quiere que nosotros tengamos hoy. Hermano, en nosotros no hay política, hermano, en nosotros no hay ambición, en nosotros no hay orgullo. Hermano, vamos a ser simples, aleluya, gloria al Señor. Hermano, vamos a ser simples. Uno que tiene el corazón puro, hermano, tiene la simplicidad de Cristo. Aleluya, somos simples y sencillos, hermanos, para seguir la dirección que el Señor hoy nos está dando. Aleluya, amados hermanos, vamos a continuar con el versículo A, amados hermanos, y decía allí, amados hermanos, de que, hermanos, esos hermanos que hoy son simples, son sencillos, que tienen un corazón puro, en Apocalipsis 19. Vamos a Apocalipsis 19. Señor Jesús, por Apocalipsis 19:7, dice, gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado, y ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Aleluya, amados hermanos, hoy, amados hermanos, uno que tiene el corazón puro, amados hermanos, dice allí, de que vive la justicia de Dios. Aleluya, vive la justicia de Dios, hermano.
dice que las acciones de justicia son manifestadas en él. Aleluya, dice que el versículo 14, ahí mismo en 19 dice, y los ejércitos celestiales vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. Uno que tiene el corazón puro va a ser parte de este ejército que va a librar la última batalla. Esa última batalla, amados hermanos, es la batalla de Armagedón, donde lucharemos, hermanos, allí, hermanos, llenos del Señor. Aleluya, hermanos, hoy, aprovechando la vida de la iglesia, consagrándonos, entregándonos, diciendo sí, amén. Simple y sencillo. Hermano, vamos a tener esta vestidura de lino fino, aleluya, para pelear esa última batalla, juntamente con el Señor, hermano, allí en Armagedón, hermano, donde, hermano, allí nosotros como a ser parte de ese ejército, aleluya, vamos a establecer el reino del Señor en esta tierra. Aleluya, amados hermanos, qué palabra tan rica, qué palabra tan preciosa, que el Señor cada día nos lleve, hermano, a asirnos de ella, hermano, a practicar esta palabra. Ese es el clamor de nosotros hoy como los hijos de Dios. Aleluya, y en el 9 dice, bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Hermano, aquí nos habla del anticristo, es el que, hermanos, es el que instiga a la rebelión, el anticristo es el que instiga a la intriga, ¿verdad? Ese es el anticristo. Aquí el Señor nos mostraba dos versículos, Daniel 8:23 y 11:21, dice que este anticristo tomará el poder, hermanos, por medio de la intriga. Aleluya, amados hermanos. Oh Señor Jesús, pero nosotros hoy, amados hermanos, trabajamos para el Rey del reino de los cielos. Escríbalo ahí en el chat. Hoy nosotros somos esos pacificadores que trabajamos para el Rey del reino de los cielos. Hermano, y decía aquí que no hay, hermano, algo más dañino, hermano, para la edificación de la iglesia. Hermano, que eso que hoy, ¿verdad? Hermano, llevan a las personas, causan enemistades. Dice que comentan chismes. Hermano, no hay cosa más grave para la edificación de la iglesia. Aquellos hermanos que causan enemistades, ¿verdad? Aquellos que comentan chismes, hermano, y propagan palabras que producen enemistades entre los hermanos. Hermano, no hay cosa más grave para la edificación de la iglesia, más terrible para la edificación de la iglesia. Aquellos, amados hermanos, que comentan, hermanos, palabras, hermanos, que llevan a enemistad entre los hermanos, y aquellos que propagan chismes. Aleluya, gloria al Señor, pero nosotros vivimos en el plano celestial. Aleluya, amados hermanos, nosotros somos esos pacificadores que viven en el plano celestial. No debemos ser así. Debemos ser pacificadores si queremos ver el reino del Señor. Necesitamos ser pacificadores. Aleluya, amados hermanos, porque vivimos en el plano celestial. No podemos ser primerazo. Usted el primer chisme que le comenten, no lo crea, no sea primerazo, que a veces somos primerazos. Enseguida lo creemos, hermanos, sinceramente mirar. No sea primerazo, escríbalo ahí en el chat. No puedo ser primerazo. Usted tiene que, hermano, de verdad, porque eso daña la edificación de la iglesia. Oh Señor Jesús. Aleluya, hermano, vamos a Mateo 5:10. Dice, bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Aleluya, amados hermanos, esta persecución habla, aleluya, ¿habla de qué? Habla de que somos perseguidos por Cristo. Somos perseguidos, aleluya. Somos perseguidos, amados hermanos, aleluya, por causa del evangelio. Somos perseguidos por causa del Rey del reino de los cielos. Hermano, esta es la persecución que habla allí. Hermano, hoy hay, hermano, dos luchas de dos reinos. Aleluya, pero nosotros, hermano, luchamos a favor del Señor. Aleluya, porque nosotros luchamos a favor del establecimiento del Rey del reino de los cielos en esta tierra. Aleluya, gloria al Señor. Escríbalo ahí en el chat. Hoy hago parte del establecimiento del Rey, del reino del Rey, del reino de los cielos en esta tierra. Hoy hacemos parte, hermano, en la lucha de estos dos reinos, como dice Efesios, hermano, ya para culminar. Vamos al libro de Efesios. Aleluya, por Efesios 6. Vamos al libro de Efesios 6. Oh Señor Jesús, gloria al Señor, por Efesios 6:11. Dice, vestido de toda armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Ahí es donde está nuestra guerra, hermano. Hoy estamos en el cuartel general, como les dije al comienzo. Hermanos, la iglesia, la vida de la iglesia, Filadelfia, Sion, amados hermanos, es el cuartel general, hermano, donde hoy el ejército de Dios está, hermano, en las calles,
llevando el evangelio. Por eso necesitamos propagar, hermano, intensificar la predicación del evangelio. Hoy en la vida de la iglesia, hermanos, necesitamos pelear esta batalla, esta guerra contra el enemigo. Amados hermanos, es predicando el evangelio. Necesitamos que más colportores, hermanos, salgan a las calles. Necesitamos que más jóvenes, hermanos, en Avanza Joven se añadan más jóvenes a la Avanza Jóvenes, más hermanos, hermanos, al grupo de hermanas conectadas, más hermanas se conecten al grupo de hermanas conectadas, de más adolescentes y niños orando por las personas, de más personas, hermanos, que son, hermanos, introducidas en la red de cuidado, de más hermanos que salen a la calle en el colportaje por hora, aleluya, también en los colportajes por oportunidad. Hermano, la predicación del evangelio rescata a las personas para el Señor. Escríbalo ahí en el chat. La predicación del evangelio rescata a las personas para el Señor. Aleluya. Y el Señor cerraba diciendo, esto es lo que va, amados hermanos, hará vencer en esta guerra. Aleluya. Esto, amados hermanos, escríbalo ahí. Esto es lo que nos hará vencer en esta guerra. Amados hermanos, que el Señor nos bendiga y nos haga, hermano, esta mujer virtuosa, no perezosa. Dice, esta mujer virtuosa, no perezosa, que realizan la tarea para traer al reino y juez, aleluya, de regreso a esta tierra. Aleluya, amados hermanos, gloria al Señor por su palabra. Gloria al Señor, que cada día el Señor nos lleve, hermano, a vivir esta realidad en la vida de la iglesia. Hermano, cada día consagrándonos, siendo simples y sencillos, solamente decir sí, amén, a lo que el Señor hoy está hablando. Amados hermanos, eso traerá al Rey del reino de los cielos y establecerá su reino aquí en la tierra. Jesucristo es nuestro Señor. Amén. Ahora continúa nuestro hermano Yuri con unos encargos muy importantes. Vamos, amados hermanos, a estar muy atentos allí porque esto hace parte, hermanos, del avance, hermanos, de la obra del Señor. Aleluya, gloria al Señor por su palabra profética. Este encargo tan grande que Dios nos está dando en su palabra, en el libro de Mateo, este último tomo, la función de la iglesia en la tierra. Este mensaje esta semana, hermanos, tiene mucha vida, mucha luz para todos nosotros, para salir como Dios nos ha enseñado a través de su apóstol de nosotros mismos, de esa caja, de lo tradicional, de lo viejo, de mi concepto, de mi manera, de mi opinión, de mi mente, de todo lo que me impide hacer la voluntad del Señor y unirme a la palabra profética con alegría, con gozo y ser feliz. Porque todo esto, hermano, el encargo del Señor es hacernos felices. Pablo dijo, voy a terminar esta carrera con gozo, feliz. Hermano, yo quiero experimentar esa felicidad porque estoy saliendo de mí mismo, de mi ser natural y estoy buscando esa naturaleza celestial que está en mí, que Cristo trajo, que está en la iglesia, porque con los santos siendo edificados uno con otro. Que Dios nos ayude a practicar esta palabra todos juntos, con mucha humildad, con mucha sencillez, vaciándonos, reconociendo que somos los primeros, hermanos de servicio, los siervos que servimos, somos los primeros. Oren mucho por nosotros para que esta luz llegue, esta palabra pueda ser real en nosotros. Necesitamos ser los primeros que salen de sí mismos, de la caja, de su ser natural. Somos los primeros. Que Dios nos ayude a todos. La palabra es para nosotros. Hermanos, mañana continuamos este disfrute de la palabra y la mesa del Señor. Mañana a las 6 de la tarde el Señor espera a toda la iglesia. Mañana sábado, 6 de la tarde, toda la iglesia. Toda la iglesia, hermano, para juntos disfrutar de la mesa del Señor. Ser memoria de nuestro Señor, exaltar su nombre, hermano, y ser edificado por la vida del Señor. Vamos a orar, amada iglesia, para que el Señor tenga misericordia y mañana tengamos en la tarde una tarde despejada, no haya lluvia. Sabemos que cuando hay lluvia en esta ciudad no hay transporte. Entonces que Dios tenga misericordia, que sea bueno como siempre lo ha sido y que llueva hoy todo lo que quiera. Y mañana si sea en la mañana, pero que en la tarde tengamos esa tarde despejada para que todos podamos estar en esta gran fiesta que Dios ha preparado para todos nosotros. También recordamos los diezmos, ofrendas, los votos, voto de Bucafé, hermano, la canasta de amor, dar para ser feliz. Ese es el camino, bienaventurado el que da amor, da un saludo, da la palabra, da lo material, da todo da. Esa es la naturaleza celestial que tenemos, dar. Hermano, y cuando uno da, dice que Dios ama al dador alegre. ¿Por qué? Alegría.
Hermano, mañana usted venga a dar un abrazo al hermano. Traiga hasta una chocolatina, dáselo a un hermano. Traiga su diezmo, sus ofrendas para la canasta de amor. Traiga un pantalón para un hermano. Traiga un carro para un hermano. Venga a dar y va a ser feliz. Porque ese es el camino. Dar. Nuestro Señor Jesús vino fue a dar. Él no vino que le dieran, sino a dar. Y entregó su vida por todos nosotros. Señor, ayúdame. Yo quiero ser feliz. Bienaventurado el que da. Oh, Señor Jesús. Que Dios nos ayude a todos, hermanos. Colportaje Dinámico, toda la iglesia, es el próximo sábado 30 de abril, Fábrica de Vencedores. Mañana no vamos a salir en la tarde a Colportaje Dinámico, sino el próximo sábado 30 de abril desde las 4 de la tarde. Pero mañana la reunión de los jóvenes, 8 en punto de la mañana, Dios espera a todos los jóvenes de la iglesia y vamos a tener una comunión preciosa, la palabra, pero también vamos a salir al Colportaje Dinámico 1 hora. Entonces todos los jóvenes, mañana, padres, envía a sus jóvenes, 8 en punto de la mañana, 8 en punto, la fiesta de ellos aquí, van a reunir la palabra de Barranquilla y vamos a salir a practicar 1 horita, llevando vida, amor, la palabra del reino a todas las personas. Amén. Hermano, es por libro. Tenemos la oportunidad ahora, desde el martes este próximo martes 24, 25 de abril, tenemos en el centro comercial Unicentro, como el año pasado, allí van más de 600 empresarios, microempresarios, y Dios nos dio la gracia, la misericordia para estar allí con la palabra, orando por las personas. Entonces vamos a estar en Unicentro desde el martes con los colportores dinámicos. Si usted también puede ir y estar allá 1 hora, 2 horas, medio tiempo, hágalo. Entonces, iglesia, vamos a orar para que este altar de vida, de amor allí en ese Unicentro, Centro de Unicentro, sea para bendición. Nosotros somos bendición de esta tierra. ¿Sabe por qué esta tierra no se ha acabado por nosotros? ¿Sabe por qué el río Guatapurí no se ha secado por usted y por mí? ¿Sabe por qué el plátano está en 100,000 pesos y que nadie lo pudiera comer por usted y por mí? Todavía está a 2,000. Porque está la iglesia aquí y es la bendición para esta tierra en todo. Si la iglesia no existiera aquí, ¿usted se imagina el diablo aquí haciendo y deshaciendo solo? Si la iglesia no estuviese con estos gobiernos injustos guiados por el diablo, su alma guiada por el diablo, ¿usted se imagina? Es la iglesia que ha traído paz hoy, justicia, y va a traer el reino de Cristo para que todo esto pase y estemos en su reino como el Señor quiere, con nuestro presidente, nuestro Señor Jesucristo. Aleluya, hermanos. Los hermanos enfermos, tu hermano Héctor se encuentra enfermito, condolencia en el cuerpo, y todos aquellos hermanos que hoy están enfermitos, seguimos orando los unos por los otros y que Dios sane a todos los santos. Ponga sus manos santa, divina, sanadora en cada hermano afectado y somos libres de toda enfermedad para que estos cuerpos se presenten en el altar del Señor como un sacrificio vivo, santo, agradable al Señor para su servicio. Aleluya, hermano. Gloria al Señor. Dios bendiga a la iglesia. Mañana tenemos la gran fiesta, 6 en punto de la tarde. Y con el favor de Dios, la lluvia. Va a llover después de que estemos en la casa. De 10 de la noche en adelante, si Él lo permite. Pero rogamos al Señor misericordia y que mañana no haya lluvia. Vamos a orar. Amén. Bendiciones para la iglesia. Un abrazo para todos los santos. Amén. En tus brazos percibí ese amor.